Hoy quiero darte una clase especial que a mí me ha sorprendido mucho y que he estado pensando mucho en esta palabra en el Señor, y yo creo que es tiempo de que nosotros nos podamos levantar en fe. Amén. Esto lo hemos titulado No quedar sin fruto, es decir, activar nuestra fe. Tú y yo no podemos tener una fe inactiva, porque ¿qué es la fe sin obras? Amén. Sabemos y estamos claros que la salvación es por la fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Amén. Pero también la palabra de Dios activa tu fe, activa tu pensamiento y te hace trabajar para Dios. Es decir, que tenemos que traer el reino de los cielos a la tierra. Somos representantes del reino de los cielos. Amén. ¿Y qué es entonces el reino de los cielos para ti o para mí? Tendríamos que pensar mucho sobre qué es el reino de los cielos en nuestra vida. Amén. Lo que sí sé es lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que en ese reino, diga conmigo, no hay más tristeza, no hay llanto, no hay dolor. ¿Sí o no? En ese reino no hay cosas incompletas. Dile a tu hermano, todo lo llena el reino de los cielos. La presencia de Dios todo lo llena. Todo lo llena. ¿Por qué crees que el hombre no solamente de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Porque Dios todo lo llena. Dios todo lo cubre. Amén. Vaya conmigo por favor a Tito capítulo 3 versículo 14. Pablo le da una exhortación a este varón y le dice: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Te voy a platicar algo. Yo cuando tomo el pastorado, yo le digo al Señor que me usara en milagros y que me usara en prodigios, porque yo veía que había iglesias muy exitosas y que se movían en esas áreas, en milagros y prodigios. Amén o no amén. El resultado fue que Dios nos mueve en milagros y prodigios. Dios es fiel a lo que le pedimos, pero la iglesia no está llena por los milagros y prodigios. Amén o no amén. Y Dios nos ha movido poderosamente. Ha habido testimonios de gente que me acuerdo una vez, nuestro hermano Edgar contarnos un testimonio de una niña que iban a internar o iban a operar y que Dios hizo un milagro sobre esa niña, ¿verdad? De meses de edad, creo era el testimonio. Y así con cada uno de los siervos que están aquí, Dios les ha usado poderosamente en sanidad y milagros, poderosamente en milagros a un servidor. También Dios me ha usado poderosamente en milagros. Dios ha sido benevolente y muy generoso con nosotros. Pero pareciera que no se ha hecho nada. Amén o no amén. Pareciera que no se ha crecido. Da la apariencia que algo falta. Pareciera, amados, que no estamos dando fruto. Amén o no amén. ¿Va conmigo o no va conmigo? Y parece triste, pero sabemos que hemos hecho lo correcto delante de Dios. Pero hay un área que Dios te pide a través del apóstol Pablo y le dice: y aprendan también los nuestros, di conmigo los nuestros, los que creen en el Señor, los que temen en Dios, los que aman a Dios. Aprendamos a ocuparnos en las buenas obras por los casos de necesidad. En los casos de necesidad, para que no sea, ¿cómo? Para que no sea sin fruto.
La iglesia primitiva, que más bien los primitivos hemos venido a ser nosotros, pero la iglesia primera, compartían todo. Y dice la Biblia que tenían todo en común. Tenían todo en común y partían el pan los unos con los otros. Y que si alguien tenía necesidad, el corazón de Dios se movía tan grande, dice la Biblia, que vendían propiedades y suplían necesidades, ¿sí o no? No lo digo yo, amén, lo dice la palabra de Dios. Y Dios se movía en gran manera con la iglesia primitiva, de una forma excepcional. Y entonces yo me empiezo a preocupar porque digo, Señor, hemos trabajado tanto, nos hemos esforzado tanto en tu iglesia, en tu obra, hemos hecho proyectos, hemos hecho campañas, hemos hecho tantas cosas y pareciera que estamos sin fruto. Y entonces Dios me da esta palabra, amén. Tenemos que aprender a ocuparnos de los casos de necesidad. Tenemos que aprender a amar tanto a nuestro hermano, a amar tanto a su prójimo, como para ocuparnos de los casos de necesidad. Y parece triste, amados, pero hay un dicho muy feo en el mundo y dice que el interés tiene pies. Amén o no amén. Muchos de los que estamos aquí venimos con preocupaciones y venimos con problemas. De hecho, fue lo que nos atrajo a la palabra de Dios. Hoy hay muchos de ustedes, amados, que ya no tenemos problemas, sino solamente estamos buscando un crecimiento y una formación para servir al Señor. Porque ya sabemos sortear, ya sabemos pelear nuestros problemas y solamente estamos esperando un llamado o estamos esperando más crecimiento. Amén o no amén. Pero también tenemos que aprender a ocuparnos de las cosas de necesidad y me sorprende mucho cómo cierra el texto, para que no sean sin fruto. Para que no seamos sin fruto. Amén o no amén. Tito capítulo 3, versículo 1, nos empieza a hablar sobre cómo mantener el fruto y cómo dar fruto, amén, como iglesia. Todo el texto, todo el capítulo te habla sobre eso. Y empieza a decir Tito capítulo 3, recuérdales que se sujeten a quienes, a los gobernantes y autoridades. Dile a tu hermano, la sujeción produce fruto. Primer punto que tiene que aprender usted y yo es que la sujeción produce fruto. Dice, recuérdales a que se sujeten a las autoridades, estén bien o estén mal, bendito. Y todavía te dice sobre qué más te tienes que sujetar a ellas. Sujétate a las autoridades, a los gobernantes y autoridades que obedezcan. Amén. ¿Qué dice? Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Cuántos de ustedes participaron en la campaña de reforestación en la Ciudad de México? ¿Cuántos han participado en alguna campaña de beneficencia de parte del gobierno? Y eso solamente es, diga conmigo, en el área civil, en el área social, no como pueblo de Dios. Dice, apoya a tu gobernante y más si se trata de hacer buenas obras. Obedécele. Y estate dispuesto y más si se trata de ¿qué? De hacer buenas obras. Porque las buenas obras te hacen estar con fruto. Amén. Que estén dispuestos a toda buena obra. Verso 2.
Esto está precioso. Esto está lindísimo. Esto está rico. Cuando tú difamas, cuando no eres amable, cuando provocas pleitos entre hermanos, estás sin fruto. Dicen que a nadie difamen. Yo me acuerdo en pláticas de mesa, pláticas de cafecito, que decían, y con todo respeto lo digo, que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, este y el anterior, se dice, ¿sí o no? Que porque es soltero, que porque quién sabe qué, y la palabra es clara: a nadie difamen. Sonría que Cristo le ama. Que al pastor fulanito de tal que le encontraron, que le cacharon, que le vieron, que le dijeron. Diga conmigo: a nadie difamen. Que a la prima Zulanita, Perenganita, se le encontró con el novio saliendo de un 5 letras. Yo me acuerdo testimonios que decían los hermanos que una hermana había enfermado, un problema creo era hepático, y le decían: es que tú estás embarazada. Atendí un caso de una hermana hace una semana, fui a orar por ella, y le decía a uno de sus familiares: es que tú abortaste, por eso estás así de enferma. Qué buenos somos para eso. Diga conmigo: a nadie difame. ¿Te consta? ¿Viste? ¿Estuviste ahí? ¿Te tocó de la repartición del pastel? ¿No? Entonces no hablemos. Porque eso te hace quedar estéril. Eso te hace quedar sin fruto. Sonría que Cristo le ama. A nadie difamen. Que no sean pendencieros. Que es un pendenciero, es la persona que provoca pleitos. Amén. Sino sé amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Diga conmigo: mansedumbre. ¿Cómo se le pone usted a los policías cuando le detienen? ¿Con mansedumbre? Una cosa es defender tus derechos y otra es ser altanero. Amén o no amén. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Fíjate qué produce que no haya fruto. Éramos en otro tiempo insensatos, faltos de entendimiento. Éramos rebeldes. Éramos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en todo tipo de ¿qué? En toda malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Sonría que Cristo le ama. ¿Por qué crees que Dios permitió que se secase aquella higuera? No tenía fruto porque no era temporada, dice la Biblia. Pero Jesucristo se le acercó a la higuera y le dijo: dame fruto. Y la higuera no dio fruto, porque quizá la higuera era pendenciera, era aborrecible, o se aborrecía entre otras. Quizá no era una higuera con mansedumbre. Y por cierto, como no obedeció, era rebelde. Diga conmigo: fue maldecida y quedó sin fruto. Amén o no amén.
Tenemos que estar nosotros dispuestos a toda buena obra. Ser los primeros en reaccionar sobre toda buena obra. Amén o no amén. Yo recuerdo cuando falleció una hermana en la ciudad de Michoacán. Y ahí los panteones, solamente avisas que vas a hacer uso de un pedazo. Y tú vas, eliges tu pedacito, ves que no haya alguna losa, ¿verdad? Y ahí cavas, tú lo tienes que hacer. Entonces fallece la hermana y nos invitan a Pastor Joás y a mí a apoyar para cavar. Y dijimos que sí. Eso motivó a todo el pueblo y dijeron, ¿cómo 2 personas que no son de aquí vienen a cavar? Vamos, y éramos ya 50 personas dispuestos a hacer la fosa de la hermana que había fallecido, dispuestos a toda buena obra. Recuerdo unas personas que me dicen, no, pastor, si a usted le hablan a las 2 de la mañana, dígales que el problema puede aguantar hasta las 9 de la mañana y vaya a verlo. Personas que me aman mucho me dicen, pastor, no, a mí me da coraje que usted vaya y atienda a gente de otras iglesias. Porque usted atienda a los suyos. Amén o no amén. Los hermanos no tienen consideración, me han dicho. Ministra y ni un vaso de agua le arriman. Todas esas palabras hacen mella en nuestro corazón. Lastiman nuestro corazón. Y nos hacen hacernos los dignos. Usted está aquí y yo estoy aquí para servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, dispuestos a toda buena obra. Dispuestos a hacer el bien. ¿Cuándo? Cuando se necesite. Amén o no amén. Estas cosas provocan falta de fruto. Difamar, provocar pleitos y no tener un carácter dócil y amable en el trato de las personas. Es decir, quieres tener fruto, no difames, no provoques pleito y sé manso. ¿Qué es ser manso? Ser de un carácter dócil y amable en el trato. Saber escuchar, saber entender, no juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4 de Tito 3. Pero cuando se manifestó la bondad del Señor, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Nuestro Salvador. ¿Cuánto Espíritu Santo hay en usted? Abundante. Solamente déjalo trabajar. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos salvó. Dios nos hizo herederos. Amén. Para una esperanza en la vida eterna. Dígale a su hermano, Dios lo salvó. Dios lo hizo heredero. Usted y yo tenemos que crecer en Dios. Usted y yo tenemos que mantenernos firmes en Dios. Amén. Dar fruto te introduce en la herencia de Cristo. No es por los frutos, no es por las obras de justicia que tú hagas, amén, sino el simple temor de Dios debe de hacer y motivar tu corazón para hacer buenas obras. Amén o no amén.
¿Y quiere que le diga dónde tiene que empezar usted? En casa. Dar fruto. ¿Qué te lleva al infierno? ¿Qué te lleva a Dios? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Diga conmigo, ese es el fruto del Espíritu. Ese no lo das tú. Eso lo da el Espíritu Santo en usted. Ahora muéstrame sus obras. Ahora muéstrame sus frutos. Sonría que Cristo le ama. Palabra fiel es esta. ¿Cuál es la palabra fiel? Que Dios nos salvó, no por nosotros, que nos dio abundantemente de su Espíritu Santo por Jesucristo y nos hizo herederos. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Dile a tu hermano, de ahora en adelante, el pastor va a insistir con firmeza en cada uno de nosotros. Y yo quiero que usted también conmigo. Quiero que también usted insista conmigo en estas cosas que con firmeza. ¿Qué? Para que los que creen en ¿quién? Los que creen en ¿quién? En Dios, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Quiénes se tienen que preocupar o procurar en buenas obras? Los que creen en Dios tienen que procurar ocuparse en buenas obras. Y tenemos que insistir en eso. Amén o no amén. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Para qué cree usted que están los dones del Espíritu Santo? La Biblia es clara y dice, y esto lo hace el Espíritu Santo y uno para provecho. Los dones del Espíritu Santo son para provecho. Tiene que sacar provecho de ellos, Amén o no amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y sacando provecho del don del Espíritu Santo es ocuparnos de buenas obras. No te estoy diciendo que vayas a hacer negocio con ellos. Te estoy diciendo que a través de ellos te procures ser útil para los hombres. Es decir, que Dios te bendice para bendecir. ¿Usted cree que Dios quiere hijos juniors? Que se gasten las riquezas del reino de Cristo en sus deleites y pasiones y concupiscencias. Porque cuando trabajamos, seamos honestos. Para eso trabajamos. Para tener que gastar, que comprarnos, que disfrutar, cómo bendecirnos a nuestro gusto. Amén o no amén. Pero cuando tu mentalidad cambia y entonces tú trabajas para hacer bendición, tú trabajas para poder bendecir, también vas a disfrutar de la bendición. Dios es fiel. Comerás de la mesa, participarás de los jardines del Señor, participarás de estar en pastos delicados y a corrientes de agua, participarás de grandes bendiciones, cuando tú lo quieras creer, pero cuando tu mentalidad esté en ser bendición. Porque para eso Dios bendice. Te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Amén o no amén. Los frutos son buenos y útiles para con los hombres, es decir, levanta al caído.
¿Cómo se te hace a ti la costumbre judía de que si viene un hermano judío a ellos y que está en la quiebra, lo levantan, lo adiestran y le ponen su empresa? ¿Cómo ves tú eso? ¿Mm? ¿De bendición? ¿Lo ves bonito? Se ve padre, ¿no? ¿O dónde firmo? ¿No? Yo quiero una. ¿Y qué hacemos nosotros cuando alguien levanta una empresa? Yo he visto, tuve una experiencia muy triste, donde un hermano le dice a otro hermano, hermanos de sangre, oye, ¿qué crees? Voy a transportar mango para vender, ¿cómo ves? Ay, no, hermano, está muy bien, qué bueno que lo vas a hacer. A la otra semana estaba el otro hermano ganándole el embarque. Porque tenemos envidia, somos aborrecibles, rebeldes, contumaces, ¿verdad? Y vemos que alguien ya puso un negocio enfrente, el otro también quiere. ¿Cómo nada más él? ¿Y por qué la otra persona piensa diferente? Por sus principios. Aquí te dice, cada quien jale agua para su molino, ¿no? Una vez me mandaron un video en el Facebook donde estaba una persona tristemente en la miseria y estaba un chavo con una pizza, ¿verdad? Y antes de él comprar una pizza fue y a la gente que estaba sentada comiendo le decía, oye, ¿me convidas? Tengo mucha hambre, convídame. Y el otro, y las gentes que comían ahí, oye, trabaja, fuérzate para hacerlo. Oye, hazlo. ¿Qué te pasa? Ponte a trabajar, no seas flojo. Va y compra una pizza y hace como que estaba lleno y se la da a esta persona en la miseria. Estaba sentado y le dice, oye, ¿tienes hambre? Y me dice, sí. ¿Qué crees? Que ya comí mucha pizza. Vente, ¿quieres que te la deje? Y le dice, sí, gracias. Empieza, saca una rebanada y viene esta persona pidiendo pizza. Oye, le dice, oye, ¿qué crees? Que el tiempo está muy duro, ¿me convidas pizza? Y le dice aquel hombre, sí, por favor, siéntate. Le dice, yo te entiendo, también la situación está muy dura, la situación es muy difícil. Estaban platicando y comiendo de la pizza que tenían. Al final el joven se para y le deja como una buena cantidad de dólares, le deja un bonche de billetes. Se los dejé. Yo me conmoví también con ese hombre que lloraba, se estaba saciando su hambre y lloraba porque una persona le ofrecía lo que él no tenía. Y solamente por haber sido amable, solamente porque esa persona fue amable con ese hombre. Una vez recuerdo haberles enseñado en la iglesia que nosotros como hijos de Dios teníamos que hacer la diferencia. Ahí si pueden apoyar a Raúl, por favor. Okay, gracias. Gloria a Dios. Y les decía que tú tienes que hacer la diferencia. No sé si recuerdas que cuando vayas a un café y tengas la posibilidad de que también pagues el de atrás. Pregunta, ¿cuántos lo han hecho? Tenemos que aprender a levantar al caído. Santiago, capítulo 3, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué decía Tito? Decía que el que cree en Dios tiene que ocuparse en hacer buenas obras. Y aquí te dice, ¿de qué le sirve a una persona tener fe
y no tener obras. ¿Podrá la fe salvarle entonces? Yo quiero que no confundan la fe en Dios, amén, que el poder de fe que se tiene que mover en ti. Porque la fe salvadora, la Biblia lo dice, no es de nosotros. Diga conmigo, es don de Dios. Entonces, ¿la fe es tuya o es de Dios? No es tuya. Y otra cosa es tener fe como un granito de mostaza y decirle a una montaña que se mueve y esa se mueva. Estamos hablando de dos tipos de fe. La fe que viene de Dios sobre tu vida y que crees en Dios y Dios lo cumple. Y otra cosa es, decía un hermano, Señor, déjame orar por paralíticos y que se pare. Y escuchaba una voz de Dios que le decía, vete a comprar unos zapatos nuevos. Ve y cómprate los que tú quieras. No veas el precio, los que a ti te gusten. Y él le decía, Señor, pero ¿cómo crees que voy a andar haciendo esas cosas? La economía, ¿cómo está? ¿Cómo voy a comprar? No puedo comprarme unos zapatos nuevos. Le decía el Señor, cuando tú tengas fe para comprarte unos zapatos, entonces tendrás la fe para levantar un paralítico. Wow. Wow. De eso es lo que te estoy hablando, bendito. No la fe que te da la salvación de Dios. Porque eso es de Dios, no es nuestro, es don de Dios. Amén. La fe salvadora que te estoy hablando es la que te saca de problemas. La que hace que sanen enfermos. La que hace que hagas buenas obras. Esa es de la fe que te estoy hablando. Por eso Santiago dice, ¿podrá esta fe salvarte? Tendrás mucha fe en Dios, pero no hay obras en ti. ¿Podrá salvarte de tus problemas esa fe? No, yo creo en Dios, pero que no me toquen la sanidad porque eso no lo hace Dios. ¿Podrá esa fe salvarte? Amén o no amén. ¿Sí me está entendiendo de la fe que estoy hablando? Porque aquí hay muchas contradicciones teológicas. Y si un hermano o una hermana, esto está precioso, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros le dice, id en paz, caliéntate y sáciate, pero no le das las cosas que necesitan, sino le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué te aprovecha esa fe? Así también la fe, si no tiene obras, ¿es qué? Es muerta en sí misma, gloria a Dios. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo no tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Amén o no amén. ¿Se va caminando conmigo o no? La fe sin obras y las obras por fe. La fe sin obras dan ese tipo de imágenes. Eso es lo que produce la fe sin obras. Triste, ¿no? Pero cuando las obras que estás haciendo, las estás haciendo por fe, estamos hablando, diga conmigo, de la ley de la siembra. Yo quiero enseñarte a prosperar. Yo no tenía por qué ser próspero en mi ministerio, yo no tenía por qué ser próspero en mi vida. Gracias a Dios tengo todo lo suficiente y todo lo necesario y hasta para hacer buenas obras. Amén. Y no te estoy diciendo que tengo dinero porque no lo tengo. Amén. Ha sido por la misericordia de Dios y porque no me niego a nada. No me niego a ninguna bendición.
y no me niego a bendecir a nadie. Me han pedido bendecir adulterios. Pastor, ¿será malo que yo ande con mi amante? Me cae mejor, me trata mejor. ¿Nos puede bendecir? ¿Usted qué haría? Yo te digo una cosa, yo los bendigo, porque esa condición los tiene en maldición. Y les enseño que es incorrecto. No puedes cerrarte. Me han dicho en un funeral, benditos. Me conocieron en una célula y me invitan a un funeral a dar palabra. Estoy en el funeral, había un cuarto ahí en Jardines de Recuerdo. Me dicen, pastor, usted oró por mí, se me quitó el dolor en mi estómago. En un funeral, benditos, Y estábamos, no, sí, hermano, no, qué bueno. Puede orar por mí, aquí me duele mi rodilla. Las 3 de la mañana, el cadáver a un cuarto de distancia, y me dicen, ¿puede orar por sanidad, pastor? ¿Qué hacemos? Se me hizo una fila de oración, benditos. Como 15 personas se me formaron para orar. Vamos en la calle y me dicen, pastor, ¿puede orar por esto? Sí, vamos a orar. ¿Aquí? Claro. Llevé a un amigo a un negocio y le decía, mira, en esa esquina se me formaban hasta 15 personas, comiendo unos y otros formándose para que orara por ellos. ¿Era el lugar correcto? No. ¿Era el momento correcto? Quizá no. Pero cuando está la petición, yo no me niego. Me costó mucho trabajo vencer eso. Pero yo supe, Señor, tú estás en todo lugar. Aquí puedo hacerlo. Cuando oré por una persona en un sitio de taxis, ¿puedes orar por mí, Yabdiel? Sí. Y una lupita casi de mi tamaño. Hasta que la quitaron de tanta oración. Porque no me detiene. ¿Sabes qué me detiene a mí? ¿Quieres que te diga qué me detiene a mí? Mi falta de fe. Eso es lo que a mí me ha detenido muchas veces. Me acuerdo una mujer que me dice, pastor, no, soy sorda, no escucho. Y yo mi mente estaba en, bueno, hacer crecer piecitos, arcos. Pues, tantas veces no lo he visto. Que les crezca más que uno y luego se los acomodamos y hacemos el show padre. Porque es la manifestación a través de la demostración del Espíritu Santo. Y una demostración, hermano, como le quiera decir, pero también se dice show. ¿Amén o no amén? Y el Espíritu Santo se manifestaba. Y me dice, no escucho. Y le dije, Señor, no tengo fe para eso. Sé que lo puedes hacer, pero no creo que lo hagas a través de mí. ¿Te ha pasado? Tienes que vencerlo. Y para colmo era en una de sanidad y milagros, benditos. Y era en un rancho donde ya nos estaban esperando para golpearnos. La cosa estaba que ardía. Y era la primera hermana que pasó por oración, nada más. Imagínate, oramos y no pasa nada. ¿Tú crees que van a querer orar los otros? Que oremos por ellos. Van a decir que es falso. Dios hizo el milagro. Dije, Señor, a mí no me alcanza la fe, pero tú sí puedes. Así que creo firmemente en mi corazón que lo puedes hacer hoy.
y Dios lo hizo. No es sencillo. La fe sin obras y las obras por fe. Amén. Benditos. ¿Cuántos quieren hacer buenas obras? Levanten su mano. ¿Cuántos se van a motivar a hacer buenas obras en el Señor y ser útiles a los hombres? A veces quiero ver las manos arriba. Gloria a Dios. Quiero ver el pueblo de Dios activado, dispuestos a toda buena obra. Gloria a Dios. Aleluya. Úsalo, Señor. ¿Qué necesitas para las buenas obras? ¿Quieres que te diga qué necesitas? Harta fe, benditos, harta fe. En serio, Yo hasta el día de hoy no me ha tocado un milagro que me dejen viajar gratis. Que me dejen viajar gratis en un camión. Que me digan, pastor, el Señor lo envió. Gloria a Dios, súbase aquí, tenga su lunch. Siéntese. Hasta el día de hoy no me ha pasado. Quizá algún día. No me niego. ¿Qué necesitas? Recursos. Amén o no amén. ¿Cómo vas a juntar tus recursos, bendito? ¿Te vas a administrar? Porque duele, Duele. No sé por qué el bolsillo no tiene conexión con el cerebro, pero duele. No lo entiendo, yo no sé, pero realmente duele. Veamos por qué. Yo quiero que tú entres a la ley de la siembra. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 5. Por tanto, tuve por necesaria ¿qué? Tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Era una promesa. Pablo les estaba diciendo a los corintios, hermanos, los exhorto a la generosidad y usted cumpla con lo que prometió. Eso es lo que está diciendo Pablo, Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Sonríe que Cristo le ama. Es triste, pero cada semana tenemos que recordar los diezmos y las ofrendas. ¿Sí o no? Hermano, vamos a levantar diezmos y ofrendas. Y ahí es cuando uno siente un calambre. Le voy a poner nombres de enfermedad, Vamos a buscarla. Bolsitis no suena muy feo. Se te hincha la bolsa, no, pues nada más feo. Luego le pensamos. Pero dice que Pablo tuvo que exhortar. Le dio una contractura en el bolsillo. Tuvo que exhortarlos para decir, acuérdense de su generosidad. Diga conmigo generosidad. Pablo estaba hablando, a muy diferencia de la religión común, acuérdese de su limosnita. Él dice, acuérdense hermanos de su generosidad. Cumpla lo prometido. Amén o no amén. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Estábamos viendo los proyectos de portadores y les decía,
¿podrá la iglesia pagar 4,000 pesos semanales para una estación de radio? Es lo que cobran, ¿eh? Y eso a las 12 de la noche. Y le dije, ¿podríamos juntar 40 patrocinadores? Le dije, sí, sí podemos. El único problema que hay es que yo no quiero andar correteando a 40 personas. Por eso no lo hago. Amén o no amén. Pero esto digo, fíjate, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿No lo digo yo quien lo dice? Ok. Y el que siembra, diga conmigo generosidad. El que siembra generosamente, también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo me acuerdo cuando escuchaba, era pequeño, y nos decían, tú le das a Dios 1 y Dios te lo multiplica en 100. Y hacías cuentas, no, pues sí me conviene. ¿Sí o no? ¿Cuántos les pasa? A mí me pasó, ¿eh? Y Pablo jamás quiso dar a entender eso. Señor, si yo te doy 100, tú me das 1,000. No, pues vale la inversión, Señor, sí vale. Pero nada más traigo 50, bueno, con 500 me conformo, ¿no? Pero aquí no es el sentido de no dar por tristeza ni por necesidad. El sentido es ser generoso. Y en tu generosidad se verá el tipo de siembra que tú tienes. Y no te estoy hablando de la cantidad, sino de la posibilidad. Porque ahí está el ejemplo de la viuda. ¿No? No te estoy hablando, no, tráigame los miles, hermano, y vea cómo me voy a Acapulco. ¿No? Vea cómo lo disfruto. No, benditos. Yo te estoy hablando buenas obras, y las buenas obras se necesitan recursos. Amén o no amén. Y te estoy hablando, la generosidad de usted será la forma en la que usted segue, en la que usted recoja su siembra. Es como se activa. ¿Por qué? La generosidad prometida te introduce a la ley de la siembra. El diezmo, la ofrenda, desea afortunadamente para usted y para mí, y desafortunadamente aquellos que tenemos contractura en el bolsillo, ¿ah? Es una ordenanza. Y las ordenanzas se obedecen. Diga, ¿por qué se lo digo? Verso 8. Y poderoso es ¿quién? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo, ¿cuándo? En todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis, ¿para qué? Toda buena obra. Dios quiere que tengas, sí. Dios quiere abundarte en toda gracia. Dios te quiere abundar para que tengas siempre todo lo suficiente. ¿Para qué? Para toda buena obra. Cuando usted dé, tenga por seguro que Dios le va a dar más para que siga dando. No lo digo yo, benditos. Interprete la palabra y es lo que dice. Bueno, amén. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
La Biblia dice que el que al pobre da, a Jehová presta. Un día vamos a hacer un ejercicio de esto y nos vamos a salir en donde hay gente con necesidad y vamos a ofrecerles grande bendición. Lo vamos a hacer pronto. Repartió Dios y le dio ¿a quién? Créame que si usted tiene para dar es porque Dios lo consideraba pobre. Poderoso es Dios para hacer ¿qué? Abunde. Regresa al texto y te dice, y poderoso es Dios para hacer ¿qué? Abunde. Verso 10. Está hablando de Dios. Y el que da semilla ¿a quién? Y pan al que come. Él proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentará los frutos de aumentará los frutos de vuestra justicia. Por eso es de tu justicia. Diga conmigo, ser justos. Diezmar y ofrendar es por justicia, porque es una ley, es una ordenanza. Amén o no amén. Sonría que Cristo le ama. Vamos a ponerles una proxen para esa contractura ahorita. Vamos a ponerle biblicina ahorita. Para que estéis enriquecido ¿en qué? Para toda liberalidad. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener la liberalidad de gastar? La cual produce por medio de nosotros. Esto está hermoso, esto me encantó a mí. Esto me estaba haciendo orar y agradecerle al Señor. Porque dice que la bendición de Dios en tu vida es la que produce acción de gracias. El hermano Ángel decía en la mañana, ¿cuántos han tenido problemas con el Señor en oraciones? Les decía el hermano, yo he tenido problemas que le digo, Señor, está muy bien lo que me dices, lo que estoy viviendo, pero no podrías modificarle en esto y en este punto. ¿No podrías hacerlo como que menos estrés? ¿No? Aquí la palabra de Dios te dice que la bendición de Dios en ti y en mí produce en ti acciones de gracia. ¿Puedes ser agradecido con el Señor? Es porque Dios te ha dado. Es lo que está diciendo. Acción de gracia es la actitud de agradecer. Amén. La cual produce por medio de Dios, de nosotros, acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, es decir, para la obra de la iglesia. No solamente suple las necesidades de la iglesia, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. ¿A quién? A Dios, gloria a Dios. Dios hace producir muchas acciones de gracia. Verso 13. Por la experiencia de la que, diga conmigo, ministración de prosperidad. De eso estamos hablando, ¿no? Y te dice, por la experiencia de esta administración, de las acciones de gracia, de que Dios te haga abundar con toda liberalidad para toda buena obra. Amén. Por la experiencia de esta glorifican a Dios. Eso está. Diga conmigo, diezmo, mandamiento. Ofrenda, ordenanza. ¿Y eso qué se le hace a los mandamientos y a las ordenanzas? Ok.
¿Quiere usted ministrar prosperidad? Glorifican a Dios por la obediencia que profesan. Sonríe, que Cristo le ama. Al Evangelio de Cristo. Y por la liberalidad. ¿De qué? La liberalidad de nuestra contribución. Yo glorifico las personas que quizá de malamente hecho, algunos siervos, dijimos que no vamos a difamar a nadie, ¿verdad? Algunas personas dicen que traiga 1000 y Dios le da otros 1000 y ese tipo de... Que mire que usted traiga y Dios va a tapar los ojos, vaya y peque y que mire que Dios le va a arreglar todos sus problemas a través de la ofrenda. Dios le va a salvar a su hijo pecador a través de la ofrenda y como queriendo sobornar a Dios. Amén. Aquí lo que te dice la palabra de Dios, la liberalidad, ¿para qué? Para contribuir. ¿Con cuánta libertad contribuyes? Estamos hablando de cosas diferentes. ¿Con cuánta libertad contribuyes? Para ellos y para con todos. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman, a causa de la que en vosotros. Fíjate, ¿qué produce el dar? No. Asimismo, ¿en la qué? En la oración de ellos. Es decir, que los santos, los que reciben, los que han recibido la contribución, oran por ti. Asimismo, en la oración de ellos, ¿de quiénes? De los que han recibido la contribución. Léale un poquito atrás y dice: con liberalidad, con vuestra contribución, ¿para quién? Y para todos. Asimismo, la oración de quiénes? De ellos. Amén. Por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Diga conmigo: el don de dar. La superabundante gracia de Dios. Y es un don inefable, es un don que nadie te puede quitar. Amén o no amén. La gracia de Dios es superabundante en tu obediencia. Amén o no amén. Gloria a Dios.